Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a hablar sobre los procesos electorales entre México, Estados Unidos y Canadá. Mi equipo está conformado por Arroyo Castillo, Ailín Lisset, Durán Colín, Denise Andrea, Martínez Moreno, Ali Yunuen y su servidor Manzano Castro Kevin Humberto. Bien, empecemos hablando que el proceso electoral es un pilar fundamental de cualquier democracia, y en América del Norte, tres naciones comparten la responsabilidad de llevar a cabo elecciones periódicas para elegir a sus líderes y representantes: México, Estados Unidos y Canadá. Cada uno con sus propias tradiciones y sistemas políticos se embarcan en el proceso electoral que moldean el curso de sus respectivas naciones y en algunos casos tienen repercusiones en la región y en el mundo entero. En este proyecto exploramos las similitudes y diferencias en los procesos electorales de estos tres países vecinos, examinando la estructura de sus sistemas políticos, el proceso de votación, la participación ciudadana y la influencia de las elecciones en la toma de decisiones gubernamentales. Para comenzar, se encuentra el proceso electoral en México. Se le considera así al conjunto de actos realizados en fases que la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandatan a las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos para renovar periódicamente a los integrantes de los poderes legislativos y ejecutivo federal, de las entidades federativas, de los ayuntamientos en los estados de la República y de las alcaldías en la Ciudad de México. El proceso electoral ordinario se comprende de diferentes etapas. En primer lugar, se encuentra la preparación de la elección. Esta inicia con la primera sesión del Consejo General IFE durante la primera semana de septiembre del año previo, en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias, y concluye al iniciarse la jornada electoral. En segundo lugar, se encuentra ya lo que es la jornada electoral. Esta inicia a las 8 de la mañana del primer domingo de junio y concluye con la clausura de la casilla. En tercer lugar, se encuentra lo que son los resultados y las declaraciones de validez de las elecciones, que inicia con la revisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales, que concluye con los cómputos y declaraciones que realizan los consejos del instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en una última instancia el Tribunal Electoral. En cuarto lugar se encuentra el dictamen y declaraciones de validez de la elección, que inicia al resolverse el último de los medios de impugnación o cuando se tenga una constancia de que no se presentó ninguno. Concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y del presidente electo. Durante el desarrollo del proceso electoral participan diversos actores y cada uno de ellos colabora de distinta manera. Entre estos se encuentran las autoridades electorales, que son el Instituto Nacional Electoral, que es una autoridad administrativa encargada de organizar las elecciones. De igual manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autoridad jurisdiccional que imparte la justicia electoral, y también la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que procura la justicia, investiga y persigue delitos electorales. Todo esto se realiza bajo el sistema electoral, que se refiere al conjunto de reglas y procedimientos destinados a regular las diversas etapas de los procesos de votación, por los cuales la voluntad de la ciudadanía se transforma en órganos de gobierno de representación política. Proceso electoral Estados Unidos. En Estados Unidos, las elecciones legislativas se realizan cada 2 años, mientras que las elecciones estatales y locales ocurren cada año. En las elecciones legislativas se determina el partido político, ya sea el demócrata o el republicano, que será el que controle cada una de las cámaras del Congreso durante los 2 años siguientes. El Congreso es la rama legislativa del gobierno federal, que incluye a la Cámara de Representantes y al Senado.
En ellas, los votantes eligen a un tercio de los senadores y a todos los miembros de la Cámara de Representantes. Las elecciones a mitad del mandato se celebran justo en medio de dos elecciones. Las elecciones legislativas más recientes fueron en noviembre del 2022. Las siguientes elecciones de medio término o mitad del mandato serán en noviembre del 2026. Para poder ser elegido un representante, debe tener al menos 25 años de edad, ser ciudadano estadounidense por al menos 7 años y vivir en el estado que él o ella desea representar. El número de representantes por estado se basa en su cantidad de habitantes. Cada representante está al servicio de los habitantes de su distrito congresional. En cuanto al Senado, los senadores cumplen mandatos de 6 años. Un tercio de los senadores son elegidos tanto durante las elecciones de mitad del mandato como durante las elecciones presidenciales. Para postularse al cargo de senador, la persona debe tener al menos 30 años de edad, ser ciudadano estadounidense por al menos 9 años y vivir en el estado que él o ella desea representar. Hay 100 senadores en total, y son 2 por cada estado. En cuanto a las elecciones presidenciales, es un proceso que dura 2 años. Las elecciones para presidente de Estados Unidos se realizan cada 4 años, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Las próximas elecciones presidenciales serán el 5 de noviembre de 2024. Los requisitos para postularse son haber nacido en Estados Unidos, tener por lo menos 35 años y haber vivido 14 años en Estados Unidos. Cualquier persona que cumpla con estos requisitos puede postularse a la presidencia. Una vez que un candidato recauda o gasta más de $5,000 para su campaña, debe registrarse ante la Comisión Federal Electoral y autorizar un comité para recaudar y gastar los fondos de su campaña. El colegio electoral se compone por representantes de cada estado. Sin embargo, la representación de cada uno depende del número de congresistas que hay en él. Todos los estados tienen 2 senadores, con un número de representantes que depende del tamaño de la población. Por ejemplo, California, por tener una población más grande, es el estado con más representantes. Por consiguiente, tiene más votos en el colegio electoral. Quien gane la elección en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos los votos electorales de ese estado. Ejemplo, si en California gana Joe Biden, los votos de este estado en el colegio electoral serán todos para él. Otra particularidad de estas elecciones es la votación anticipada. Algunos estados permiten que la gente vote por correo de manera anticipada o también pueden ir al puesto de votación anticipadamente. Los resultados de estos sufragios no se dan a conocer hasta el día de la elección. La votación anticipada se da con el fin de promover la participación ciudadana y de evitar la supresión de votantes. Tradicionalmente, el martes es el día de votaciones en Estados Unidos, pero sigue siendo un día laboral, por lo cual se busca facilitar que toda la gente pueda votar y que no sea solamente un grupo de votantes o un perfil poblacional el que pueda votar ese día. De esta forma se evita que se favorezca a uno u otro candidato. Además, se sortean otras dificultades, como la movilidad, el cierre de votaciones, entre otras. Proceso electoral de Canadá. El país de Canadá es una monarquía constitucional. Esto significa que Canadá es ambas, una monarquía, o sea, un rey o una reina es el jefe de Estado, y una democracia. Los ciudadanos canadienses votan para elegir candidatos políticos que los representen en el gobierno. Es necesario conocer que la corona inglesa se encuentra presente en el sistema de gobierno canadiense, ya que al ser una monarquía, el rey o la reina de Gran Bretaña es el jefe de Estado de Canadá. Quien ejerce esta función no puede tomar decisiones tan libremente como en su país, ya que este poder se delega a otros funcionarios del gobierno. Aún así, la Constitución establece que el soberano del Reino Unido será llamado Rey o Reina de Canadá. Actualmente, este cargo lo ejerce el jefe de Estado canadiense, el rey de Canadá, Carlos III. Él designa oficialmente al gobernador general, pero en la práctica dicho nombramiento se hace después de un proceso de negociación con los líderes políticos canadienses, particularmente con el primer ministro y los dirigentes de los partidos. El gobernador general tiene un mandato prorrogable de 5 años.
El Parlamento canadiense está formado por dos cámaras: el Senado, compuesto por 104 miembros designados por el gobernador general tras consultar con el primer ministro, y la Cámara de los Comunes, compuesta por 301 miembros elegidos de forma demócrata y proporcional a la población de cada provincia. Los senadores son designados por el gobernador general a propuesta del primer ministro y ocupan el cargo hasta cumplir la edad de 75 años. Deben de tener 30 años cumplidos en el momento de su nombramiento, disponer de recursos económicos equivalentes a $4,000 anuales canadiense y residir en la provincia o territorio que representan. La Cámara de Comunes es el principal órgano legislativo de Canadá. Es en ella donde se inician y aprueban la mayor parte de las leyes. En la Cámara de los Comunes se elige mediante el sistema de mayoría de votos simple a una vuelta en distritos uninominales, sin ningún tipo de método o correctivo proporcional. Además, el Parlamento cuenta con el cargo del primer ministro. Este funcionario suele ser el líder de la Cámara de los Comunes y el máximo representante de Canadá. El primer ministro tiene el máximo poder en la toma de decisiones y puede nombrar a otros funcionarios gubernamentales, ser el líder de las relaciones exteriores y de la Fuerza Militar Canadiense. Actualmente, quien ejerce este cargo desde el año 2015 es Justin Trudeau. Como conclusión, podemos hablar sobre cómo México, Estados Unidos y Canadá llevan un sistema aparentemente democrático, cada uno acompañado de sus propias reglas y maneras de llevarlo a cabo. Por ejemplo, México se da la democracia mayoritaria, es decir, el representante del Estado, en este caso el presidente, es escogido mediante un proceso de elecciones con el cual puede ser elegido y debe contar con la mayoría de votos. En Estados Unidos es un proceso similar, pero no igual, ya que este lleva a unas elecciones proporcionales, lo cual quiere decir que para ser presidente debes contar con la mayoría de votos representantes. Cada estado tiene su número de votos representantes y este se va a definir por el número de población que tiene cada estado. No es lo mismo decir que el valor de votos de California es los mismos a los de Nueva York. Y bueno, por último, Canadá se puede decir que hay un sistema derivado y mixto, el cual quiere decir que si bien es cierto hay una monarquía, hay representantes que se eligen mediante votos y estos representantes pueden tomar decisiones que impacten a Canadá directamente. Por último, aquí cabe mencionar las bibliografías de donde sacamos la información y nada más queda decir gracias por su atención.